Todos en el restaurante sabían lo que significaba cuando ella levantaba la mano. La esposa del millonario podía destruir una vida con solo una mirada. Aquella noche gritó frente a todos, llamó inútil a la nueva camarera. Pero no imaginó que la joven no se arrodillaría. En silencio, con una sola acción, la hizo callar frente a toda la sala. Y desde ese momento nada volvió a ser igual. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El aire de la flor dorada olía a vino blanco, a pan recién horneado y al miedo. Los cuchillos se movían con un ritmo tembloroso cada noche, justo antes de las 8, cuando la puerta de cristal se abría y doña Beatriz Llorente cruzaba el umbral. Su entrada era casi un ritual. El chófer abría la puerta del coche. El perfume caro llenaba el vestíbulo, y los camareros se apresuraban a formar una fila de sonrisas nerviosas. Nadie hablaba, nadie respiraba. Decían que Beatriz podía arruinar una carrera con una sola mirada. Algunos lo habían comprobado: un error en el vino, una servilleta mal doblada, y el trabajador desaparecía al día siguiente. Por eso la llamaban la Dama del Miedo. Aquella noche, una nueva camarera intentaba recordar cada instrucción de don Emilio, el jefe de cocina. Se llamaba Clara Mendoza, venía de Granada, y sus manos aún torpes con la bandeja delataban que no pertenecía a aquel mundo de copas finas y cubiertos de plata. 3 meses atrás, había perdido su trabajo como asistente de investigación en un periódico local. El cierre del departamento la había dejado sin rumbo. Y ahora, con un delantal prestado, servía mesas en un restaurante que costaba más que su sueldo mensual entero. «Ten cuidado, chica», le susurró don Emilio, secándose las manos con un paño. «Cuando ella entra, hasta el aire cambia». Clara asintió con una sonrisa débil. Sus ojos se posaron en la mesa 12, donde un florero con lirios blancos esperaba como un altar. Y entonces ella llegó. Doña Beatriz caminaba con una elegancia fría, sus tacones resonando en el mármol, como si marcaran el paso de un ejército invisible. Llevaba un vestido color marfil, un collar de perlas y unos ojos azules tan duros como el cristal. Detrás, su esposo, don Ricardo Llorente, seguía en silencio con la expresión cansada de quien lleva años viviendo en una jaula dorada. Beatriz se sentó, levantó apenas la mirada y ordenó aguas. Agua sin gas, con limón. Su voz era baja, pero tan firme que los camareros se dispersaron de inmediato. Clara se acercó con la jarra, intentando no derramar ni una gota. Cuando el agua cayó en el vaso, 2 pequeñas gotas salpicaron el mantel. Un segundo de silencio bastó para helar el ambiente. Beatriz la miró y dijo con una sonrisa helada: «No pasa nada». Pero en su tono había algo más peligroso que el enojo, el desprecio. Durante la cena, Clara observó desde lejos. Beatriz hablaba poco, corregía a todos. Mandó devolver el vino porque tenía un sabor común, y se quejó de la luz, asegurando que hacía ver viejo a su marido. Ricardo no respondió. Solo bajó la cabeza y bebió en silencio. Clara sintió un nudo en el pecho. No era solo crueldad lo que había en esa mujer, sino un vacío insondable. Más tarde, mientras recogía las copas, escuchó una risa infantil. Era Mateo, el hijo del cocinero fallecido, un niño de 9 años, que ayudaba en el lavavajillas por las tardes. Corría por el pasillo con una flor amarilla en la mano. «Para ti, señorita Clara», dijo sonriente. «Es la flor dorada». Clara se agachó, la tomó entre los dedos y el mundo pareció ablandarse por un instante. «Gracias», Mateo murmuró. Don Emilio los observó desde la cocina y comentó en voz baja: «Hace años que nadie sonríe así aquí». Cuando Beatriz y su esposo se marcharon, el restaurante quedó envuelto en un silencio extraño. Clara limpió la mesa 12. Bajo la copa encontró una servilleta doblada con cuidado. Dentro, un billete de 50 euros y una frase escrita con tinta azul: «La perfección no existe». Se quedó mirándola largo rato sin saber si era un insulto o una advertencia. Afuera lloviznaba sobre las calles de Sevilla y en el reflejo del cristal, el neón del rótulo hacía brillar el nombre del restaurante como una promesa: La Flor Dorada. Clara cerró el abrigo y salió bajo la lluvia.
No vio el coche negro detenido al final de la calle. Detrás del cristal, doña Beatriz la observaba marcharse con una media sonrisa, como si hubiera encontrado al fin una nueva presa. El sol de Sevilla caía oblicuo sobre los ventanales de la flor dorada, tiñendo de oro los manteles blancos y los cubiertos relucientes. Era viernes por la noche, y el restaurante bullía de actividad. En la cocina los cuchillos marcaban un ritmo frenético mientras don Emilio revisaba las comandas. «Atención con la mesa 12», gritó sin levantar la vista. Todos sabían lo que eso significaba. Clara sintió un estremecimiento en el pecho. Era la segunda vez que servía a doña Beatriz Llorente. Desde aquella primera noche la mujer no había vuelto, pero los rumores seguían flotando en el aire que había despedido a un camarero solo por ofrecerle pan equivocado, que había hecho llorar al maître por confundir el vino. Clara trató de no pensar en eso mientras se ajustaba el delantal. Cuando el reloj marcó las 8:30, el murmullo cambió de tono. El chofer de Beatriz entró primero comprobando la mesa. Luego, ella apareció envuelta en un vestido color borgoña, el cabello recogido en un moño perfecto. A su lado Ricardo caminaba como una sombra. La conversación de las otras mesas se apagó por instinto. Clara respiró hondo y se acercó con la sonrisa ensayada. «Buenas noches, doña Beatriz, don Ricardo. Es un placer atenderles de nuevo». Beatriz ni siquiera levantó la vista. «Lo dudo», respondió con suavidad cortante. «Agua sin gas con una rodaja de limón y pan de masa madre. Nada más». Durante los primeros minutos todo transcurrió sin incidentes. Clara sirvió el vino, trajo el pan, limpió el borde del plato con la precisión que solo el miedo enseña. Pensó que tal vez la noche pasaría tranquila. Pero Beatriz alzó la mano. «Quiero el gazpacho», dijo. «El de siempre bien frío». Clara transmitió el pedido y 10 minutos después salió de la cocina con el plato humeante del frío. Lo colocó con cuidado frente a Beatriz. La superficie roja brillaba bajo las luces del techo, perfecta. Pero apenas la mujer tomó la cuchara, frunció el ceño. «Está caliente», anunció en voz alta. Los murmullos cesaron. Clara parpadeó confundida. Del cuenco salía una ligera neblina de frío. Sabía que era imposible. «Disculpe, señora», dijo con respeto, «lo acaban de sacar del refrigerador». «¿Me estás contradiciendo?», preguntó Beatriz sin levantar la voz. Su tono bastó para helar el aire. El gerente don Petón apareció de inmediato nervioso con una servilleta en la mano. «Perdone, señora, podemos preparar otro». «No quiero otro», lo interrumpió Beatriz. «Lo que quiero es que mis estándares sean respetados. Tan difícil es servir una sopa fría en este país». Las risas incómodas de algunos clientes llenaron el silencio. Clara sintió que la garganta se le cerraba. El gazpacho seguía intacto, pero la escena ya era una ejecución pública. «No se preocupe, señora», consiguió decir ella, «lo cambiaré de inmediato». No repitió Beatriz apoyando una mano en el plato. «El momento ya está arruinado». Ricardo suspiró cansado. «Beatriz es solo una sopa». Ella lo fulminó con la mirada. «Nunca es solo una sopa. Es una cuestión de respeto». Clara sostuvo la mirada de la mujer sin bajar los ojos. Algo en su interior, tal vez el eco de su antiguo trabajo de periodista, se encendió. No era miedo. Era la intuición de estar ante alguien que necesitaba humillar para sentirse viva. «Tiene razón, doña Beatriz», respondió serena. «Me aseguraré de que no vuelva a suceder». No hubo temblor en su voz. Ese detalle, esa calma inesperada descolocó a la clienta. Beatriz bajó la cuchara lentamente como si el control se le escapara por los dedos. El resto de la cena transcurrió en silencio. Ricardo apenas habló, y Beatriz jugó con la servilleta nerviosa. Cuando se marcharon dejó sobre la mesa una propina generosa pero doblada dentro de una nota. A veces el silencio es más peligroso que el error. Clara la encontró mientras recogía los platos. La leyó varias veces sin entender si era una amenaza o una curiosa forma de respeto. En la cocina don Emilio la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Esa mujer», murmuró, «no soporta perder». «Y tú, chica, no sabes lo que has empezado». Más tarde, cuando el restaurante quedó vacío, Mateo apareció de nuevo con su sonrisa. Traía una servilleta doblada.
Mira, Clara dijo. Dibujé la flor que te di ayer. Es más grande. ¿Ves? Ella le acarició el cabello y asintió. Es preciosa, Mateo, pero en el fondo sabía que la calma había terminado. Afuera, bajo las farolas del centro, un coche oscuro esperaba. Dentro, Beatriz sostenía el móvil contra el pecho sin hablar. Sus ojos fijos en la ventana del restaurante parecían prometer algo más que una revancha, una guerra silenciosa. La semana transcurrió con una calma engañosa. La flor dorada seguía llena de risas elegantes y copas tintineando, pero entre los empleados se respiraba una tensión muda. Desde el incidente del gazpacho, doña Beatriz no había vuelto, y algunos pensaron que la tormenta había pasado. Pero Clara sabía que no. Había en el aire una sensación de algo suspendido, como si el restaurante mismo contuviera la respiración. Una tarde de martes, el sol entraba oblicuo por los ventanales y pintaba el suelo de tonos ámbar. Mateo estaba sentado en una esquina del pasillo dibujando sobre servilletas con un lápiz pequeño. Cuando Clara se inclinó para ver, notó que el niño garabateaba un rostro de mujer con un vestido largo. ¿Quién es?, preguntó sonriendo. La señora del cuadro, respondió él sin apartar la vista a la que sale en la pared del salón grande. Clara recordó el retrato que colgaba sobre la mesa 12, una mujer joven de cabello rubio, con una flor amarilla en el pecho. ¿Te gusta ese cuadro? Sí. Mateo dudó, pero es raro. Mi papá decía que esa señora antes tenía otro nombre. Clara sintió un pequeño vuelco en el estómago. Otro nombre o sí. Bea Rojas. Lo leí en un papel viejo que estaba en la despensa, murmuró el niño bajando la voz. Pero don Emilio me dijo que no dijera nada, que era un secreto. El lápiz se le cayó de la mano. Clara lo recogió con cuidado, tratando de mantener la calma. Su mente empezó a trabajar con el instinto que nunca había perdido. Algo no cuadraba. Bea Rojas. Un nombre con la fuerza de un pasado que alguien intentaba enterrar. Esa noche, mientras limpiaba las mesas, Clara observó el retrato otra vez. Bajo la luz tenue del salón, los ojos pintados parecían distintos, casi vivos. Le vino a la memoria la frase de Beatriz. La perfección no existe. Quizás no hablaba del restaurante, sino de sí misma. Don Emilio apareció por detrás con su paso lento. Aún pensando en la sopa fría, preguntó con media sonrisa cansada. No respondió ella. Estoy pensando en quién es realmente nuestra clienta estrella. Él la miró en silencio unos segundos y luego suspiró. A veces es mejor no saberlo, Clara. Esta ciudad está llena de fantasmas con nombre nuevo. Ella asintió, pero esa noche no pudo dormir. Encendió su viejo portátil en el pequeño apartamento que alquilaba cerca del río Guadalquivir. Tecleó Bea Rojas Sevilla en el buscador. Nada. Beatriz Llorente devolvía miles de resultados, fotografías en eventos de caridad, cenas de gala, portadas de revistas. Siempre perfecta, siempre inalcanzable. Cuando estaba a punto de rendirse, recordó algo que Mateo había dicho. Un papel viejo en la despensa. Al día siguiente llegó más temprano al trabajo, y con el pretexto de ordenar buscó entre los archivadores polvorientos del almacén. Detrás de unas cajas encontró una carpeta de facturas. Entre ellas una hoja amarillenta rota por la mitad, con un logotipo casi borrado: Agencia de Modelos Rojas en Belleza. En una esquina una firma a bolígrafo azul, BR. Clara sintió un escalofrío. Guardó la hoja en el bolsillo de su delantal justo cuando escuchó pasos. Era don Emilio. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó con voz áspera. Ordenando un poco, respondió ella sin mirarlo, cerrando la carpeta con disimulo. El hombre la observó un instante, pero no dijo nada. Durante la comida, los empleados hablaban de fútbol, de chismes, de la próxima feria de abril. Clara apenas escuchaba. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero también que algo en esa mujer la empujaba a buscar la verdad. Al terminar el turno, Mateo corrió hacia ella con las manos manchadas de salsa. Clara, hoy vino el señor del coche negro, preguntó si tú trabajas aquí. Ella se agachó y le acarició el cabello. ¿Y qué le dijiste? Que sí. Pero don Emilio lo echó enseguida. Dijo que no quería problemas. Clara miró hacia la calle, donde la luz del atardecer se tornaba roja.
Entendió que Beatriz seguía vigilándola moviendo los hilos desde la distancia. Apretó los dientes. Si la dama del miedo creía que podía intimidarla, se equivocaba. Esa noche, mientras Sevilla se llenaba de música flamenca, Clara abrió el cuaderno donde solía anotar pensamientos sueltos. Escribió una sola frase. Los monstruos también tienen nombre y apellido. La flor amarilla que Mateo le había regalado seca ya descansaba entre las páginas. Y mientras el río Guadalquivir brillaba bajo la luna, Clara comprendió que la verdad, como esa flor, tarde o temprano, saldría a la luz. El viento de primavera traía el aroma del azahar y el bullicio de las calles, preparándose para la feria de abril. Sevilla entera parecía vestirse de fiesta, pero dentro de la flor dorada, el ambiente seguía cargado de tensión. Desde hacía 3 días, Clara notaba miradas extrañas, conversaciones que se interrumpían al pasar. Algo estaba cambiando, y lo peor era que nadie quería decirle qué. Don Emilio se mostraba más serio que nunca. Ya no sonreía cuando Mateo bromeaba en la cocina, ni encendía la radio como solía hacer al amanecer. Clara comprendió que él sabía más de lo que aparentaba. Una tarde, cuando la mayoría del personal se había ido, lo encontró sentado en la barra mirando una vieja fotografía. En la imagen, más joven y con el cabello oscuro, aparecía junto a una mujer rubia de sonrisa radiante. En el borde del retrato, escrito con bolígrafo, podía leerse: «Para Emilio, con gratitud». B.A.R. Clara se acercó despacio. Era ella. «¿Verdad?», preguntó en voz baja. El hombre levantó la vista sorprendido. «¿Dónde viste ese nombre?» «En una hoja vieja del almacén». «¿Y Mateo?» Lo mencionó sin querer. Emilio suspiró guardando la foto en su chaqueta. «No debiste remover el pasado, muchacha. Hay heridas que nunca se cierran». Clara lo miró fijamente. «Entonces es cierto». Doña Beatriz fue Bea Rojas. Lo fue, admitió él con voz grave. Hace más de 20 años. Era modelo, vivía en un piso pequeño en Triana. Trabajaba duro, soñaba con abrir su propia agencia. Pero un accidente cambió todo. Un accidente. Emilio asintió. Un incendio en su apartamento. Dicen que perdió a su hermana pequeña. La única familia que tenía. Desde entonces desapareció. Cuando volvió ya no era Bea Rojas. Era Beatriz Llorente, esposa del empresario más poderoso de Sevilla. El silencio que siguió fue pesado. Clara trató de procesar la historia. «Y nadie lo sabe». «Solo unos pocos», respondió Emilio. «Y todos preferimos olvidarlo». «Pero ella no lo olvidó», murmuró Clara. «Por eso necesita controlarlo todo, humillar, destruir. Porque no puede perdonarse». Emilio la observó con tristeza. «Ten cuidado, chica. Cuando uno intenta rescatar a alguien que se ahoga en su propio pasado, puede acabar hundiéndose con él». Esa noche Clara salió del restaurante con el corazón encogido. Caminó por la orilla del Guadalquivir dejando que el aire fresco le despejara la mente. Las luces del puente de Triana se reflejaban en el agua como hilos dorados. Por primera vez sintió compasión por Beatriz, una mujer atrapada en su propio disfraz. De pronto su teléfono vibró. Un número desconocido. Clara Mendoza, dijo una voz femenina al otro lado. «Sí, soy yo. No me cuelgues. Necesito verte». «Soy Beatriz». Clara se detuvo en seco. Su corazón latía tan fuerte que casi le impidió hablar. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con cautela. «Solo conversar. Mañana a las 7 en el Café de los Jardines de Murillo. No le digas a nadie». La llamada se cortó. Clara se quedó mirando el reflejo del río, confundida entre el miedo y la curiosidad. Al día siguiente, llegó puntual. El café estaba casi vacío. Los árboles lanzaban sombras suaves sobre las mesas. Beatriz apareció puntual, vestida de negro, sin maquillaje, apenas reconocible. «Gracias por venir», dijo sentándose frente a ella. Durante unos segundos ninguna habló. La mujer que había aterrorizado a todo un restaurante ahora parecía frágil, casi humana. «Quiero pedirte algo», dijo Beatriz finalmente. «Olvida lo que sabes. No busques más».
Clara la observó en silencio. ¿Por qué? Porque hay verdades que no deben contarse. Algunas pueden destruir lo poco que queda en pie. La camarera respiró hondo. No soy periodista ya, señora, pero sé reconocer la culpa cuando la veo, y la suya está pidiendo perdón a gritos. Beatriz bajó la mirada tocando el borde de su taza. Perdón, hay cosas que ni Dios perdona. Antes de que Clara pudiera responder, un hombre con traje oscuro apareció a lo lejos. Beatriz se levantó bruscamente. Debo irme. Si alguien te pregunta, nunca me viste. Clara la siguió con la mirada mientras se perdía entre los árboles. Sobre la mesa quedó una flor amarilla, la misma que Mateo le había regalado días atrás. Y fue entonces cuando lo comprendió todo, estaba conectado, y aquel niño de algún modo formaba parte de la historia que Beatriz intentaba ocultar. Clara no durmió esa noche. La imagen de Beatriz sin joyas ni maquillaje, repitiendo la palabra culpa, le daba vueltas en la cabeza. Algo se había quebrado en la mujer más temida de Sevilla, y ella lo había visto. Pero lo que no sabía era que la grieta recién empezaba a abrirse. A la mañana siguiente, Mateo no apareció en la cocina. Don Emilio estaba inquieto revisando el reloj una y otra vez. «Es raro», murmuró. «Su tía siempre lo trae antes de las 8. El tiempo pasaba y el pequeño no llegaba. Cuando dieron las 9, Clara sintió un nudo en el estómago. «Voy a buscarlo», dijo quitándose el delantal. Caminó por las calles estrechas de Triana hasta llegar al barrio donde vivía el niño. Golpeó la puerta de la pequeña casa, pero nadie respondió. Una vecina al verla se asomó. «¿Busca al niño Mateo?», preguntó. «Sí». «Lo ha visto esta mañana, una señora elegante vino en coche. Dijo que lo llevaría a conocer un sitio bonito». Clara sintió que el suelo se le movía. Sabía perfectamente quién era esa señora elegante. Sin perder tiempo, corrió de regreso al restaurante. Emilio dijo agitada: «Beatriz se ha llevado al niño». El chef dejó caer el cuchillo pálido. «Dios mío. No puede ser». Buscó en su chaqueta la vieja fotografía y la extendió sobre la mesa. En el fondo, detrás de la joven Bea Rojas, se veía una niña de unos 8 años, con la misma sonrisa y los mismos ojos que Mateo. Esa niña, dijo Emilio en voz baja, era su hermana. Se llamaba Marina. Murió en el incendio, o eso creímos todos. Clara comprendió. ¿Y si no murió? ¿Y si sobrevivió y tuvo un hijo? Emilio negó con la cabeza, incrédulo. Entonces ese niño... Sí, interrumpió Clara. Mateo podría ser su sobrino, el último lazo de sangre que le queda. Sin pensarlo 2 veces, tomaron el coche del restaurante. Beatriz vivía en una finca a las afueras de Sevilla, rodeada de olivos y silencio. Cuando llegaron, el portón estaba entreabierto. Dentro, el jardín olía a jazmín y a misterio. En el patio, Clara vio la escena: Beatriz arrodillada frente a Mateo, mostrándole un colgante dorado con forma de flor, el mismo que la mujer del cuadro llevaba en el pecho. «¿Te gusta?», preguntaba con voz temblorosa. «Era de mi hermana». El niño asintió curioso. «Se parece a la que dibujo», siempre dijo inocente. «Mi mamá tenía una igual». Beatriz palideció. «¿Tu mamá?» «¿Cómo se llamaba tu mamá, cariño Marina?», respondió él sin dudar. Un silencio denso llenó el aire. Beatriz se tambaleó llevándose la mano al pecho. Sus ojos se humedecieron. «No, no puede ser». Clara dio un paso adelante. «Se puede. Marina era tu hermana. Ella sobrevivió, Beatriz. Y ese niño es su hijo». Beatriz la miró con desesperación. ¿Dónde está mi hermana?». Clara bajó la voz. «Murió hace 3 años en Granada. Trabajaba en un taller de costura. Me lo contó el propio Mateo cuando hablábamos de su madre». La mujer cayó de rodillas, rompiendo en llanto. Mateo, confundido, se acercó y la abrazó con ternura. «No llores, señora», dijo con la inocencia más pura. «Mi mamá decía que las flores doradas crecen donde hay perdón». Beatriz lo miró temblando. Acarició su rostro como si intentara recordar el tacto perdido de su hermana. En ese gesto simple, toda su dureza se desmoronó. Emilio, que observaba desde la entrada, tenía los ojos húmedos.
Durante años pensó que el fuego se lo había arrebatado todo. Tal vez hoy empiece a creer que el amor no muere en las llamas. Beatriz se levantó despacio y con voz quebrada miró a Clara. «No sé cómo agradecerte». «No me agradezcas a mí», respondió la joven. «Agradece al niño que te devolvió a tu familia». El viento sopló haciendo que los pétalos de los jazmines cayeran sobre el suelo. Mateo los miró sonriendo. «Parece nieve», dijo. Beatriz le tomó la mano. «No, cariño. Son las flores doradas, y prometo que esta vez no las dejaré marchitar». Clara los observó en silencio, sabiendo que ese momento marcaría el inicio de una nueva historia. Por primera vez el rostro de Beatriz mostraba algo que nunca antes se había visto en ella: paz. Pero mientras el sol caía tras los olivos, Clara sintió un leve escalofrío. Sabía que todavía quedaba una verdad por revelar. Algo que Emilio no le había contado del todo. El amanecer pintaba los campos de Sevilla con un resplandor dorado. El viento movía suavemente los olivos de la finca Llorente. Y por primera vez en años, la casa no olía a perfume caro, ni a silencio tenso, sino a pan tostado y a café recién hecho. Clara llegó temprano. Habían pasado 3 días desde aquel encuentro entre Beatriz y Mateo, y todavía le costaba creer que aquella mujer, antes altiva y temida, ahora abría la puerta con una sonrisa sincera. «Pasa, hija», dijo Beatriz con voz suave. «Mateo está en el jardín. Quiere enseñarte algo». En el patio el niño había plantado varias macetas pequeñas. Cada una tenía una flor dorada pintada con témpera sobre las hojas. «Mira», Clara dijo con entusiasmo. «La tía Bea me enseñó a sembrarlas». Beatriz sonrió, y el brillo en sus ojos era distinto. Ya no había dureza, solo ternura. Emilio apareció poco después cargando una cesta con pan. «Traigo desayuno». Y Paz bromeó, provocando una risa general. La tensión que había marcado sus vidas parecía disiparse poco a poco como la niebla sobre el río Guadalquivir. Mientras comían, Beatriz sacó un sobre amarillo del bolsillo. Lo colocó frente a Clara. «Esto es para ti», dijo. «Dentro hay documentos de una fundación que quiero crear, la Flor Dorada. Un lugar donde niños sin familia puedan estudiar, jugar y no sentirse olvidados. Mateo será el primero en llevar su nombre». Clara la miró conmovida. «Es una hermosa manera de honrar a tu hermana». Beatriz asintió. «Durante años creí que mi éxito podía tapar mis heridas. Pero el dinero no reconstruye lo que el amor derrumba. Tú me hiciste verlo». El silencio que siguió no fue incómodo, sino sereno. Emilio encendió la radio vieja y sonó una copla antigua de Rocío Jurado. Mateo empezó a tararearla mientras regaba las flores. Beatriz observó al niño, y sus labios temblaron al pronunciar las palabras que nunca antes se había atrevido a decir. «Perdóname, Marina. Te busqué en los espejos, en las fiestas, en los hombres, pero solo te encontré en la sonrisa de tu hijo». Clara se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Ella estaría orgullosa de ti. El perdón no borra el pasado, pero florece sobre él». El viento sopló levantando los pétalos dorados que Mateo había pintado. Algunos cayeron sobre las manos de Beatriz, otros se quedaron pegados a su vestido negro. Parecía una lluvia de luz. De pronto se escuchó la voz del niño. «Mira, tía Bea», gritó. «Una mariposa». Una pequeña mariposa amarilla se posó sobre una de las flores recién plantadas. La mujer la miró y una lágrima resbaló por su mejilla. «Marina también amaba las mariposas», susurró. Decía que eran el alma de quienes encuentran la paz. Clara sonrió conteniendo la emoción. «Entonces quizás hoy tu hermana haya vuelto a casa». El sol comenzó a elevarse sobre los olivos, iluminando el rostro de Beatriz, que por fin parecía libre de peso. Mateo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Tía Bea, ¿puedo quedarme contigo los fines de semana?» Ella lo estrechó entre sus brazos. «No, cariño, no solo los fines de semana. A partir de hoy esta será tu casa también». Emilio desde la puerta los observaba en silencio. Sabía que aquel momento sellaba algo más grande que una reconciliación. Era el renacimiento de una familia. Clara se despidió poco después.
Caminó hacia el coche con una sensación de plenitud difícil de explicar. Antes de arrancar, miró hacia el jardín Beatriz y Mateo reían juntos rodeados de flores doradas. Sacó su cuaderno y escribió una última línea sencilla y verdadera. A veces la vida te lleva hasta la herida exacta que debes ayudar a sanar. Y en ese acto sanas tú también. Mientras se alejaba por el camino bordeado de naranjos, el aire olía a Saharapán y a una paz que solo nace cuando el perdón florece. A veces los amaneceres más bellos llegan después de las noches más largas. En aquella casa rodeada de olivos, el perfume del café y el canto de los gorriones reemplazaron por fin al silencio y al miedo. La mujer que un día fue temida en Sevilla había aprendido a sonreír otra vez, y aquel niño con su inocencia había logrado unir lo que el fuego del pasado separó. Fue el perdón, no el tiempo, quien curó las heridas. Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que pudo contarse de otra manera, escribe el 0. Nos encantará leer tu opinión. De todas las lecciones que deja esta historia, quizás la más profunda sea que el amor verdadero no necesita sangre para crear familia. A veces basta un gesto, una palabra o una mano extendida para transformar un destino entero. Porque la bondad no se mide en lo que damos, sino en lo que sanamos al dar. Y cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, sino también a nosotros mismos. La vida, al fin y al cabo, nos ofrece siempre una segunda oportunidad, la de elegir la ternura en lugar del orgullo, la empatía en lugar del silencio. Como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche oscura, un acto de amor puede guiarnos hacia el amanecer que creíamos perdido. Tómate un momento para reflexionar. Quizás en algún rincón de tu vida aún haya una historia que espera ser perdonada, un abrazo que todavía no diste, una flor dorada que necesita florecer. Y si este relato ha tocado tu alma, compártelo con alguien que necesite creer que siempre hay luz después del dolor. Porque al final lo que nos salva no es la riqueza ni el poder, sino la capacidad de amar y de empezar de nuevo.